La suma de un número y el doble del otro es 20. Expresar el producto de esos números, de esos dos números, como función del primer número. Entonces, acá hay un detalle interesante, que no es como en el ejercicio anterior, que el producto tenía que ser expresado en cualquiera de los dos. No. Acá, ¿ok? Es en función del primero. Y aquí nos habla, bueno, o sea, si tenemos dos números, que es un número y el doble de otro, ¿ok? El primero sería el número y el segundo sería el doble de otro, porque del primero que me están hablando es de un número, ¿ok? Entonces, vamos a seguir los pasos. ¿Cuál es el paso número uno? El paso número uno. ¿Cuál es el paso número uno? Con este tampoco se dibuja. Exacto, con este no hay que dibujar porque nosotros no podemos dibujar la suma ni nada por el estilo, pero sí podemos entonces identificar, ¿ok? Elementos que sean constantes y elementos que sean variables, ¿cierto? Entonces vamos a identificar qué es lo que es constantes y qué es lo que son las variables. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que es constante? En este caso, El 20. el 20. ¿Y el 20 qué es? El 20 es la El suma, resultado. ¿verdad? La suma de un número y el Profe, la doble pantalla no se ve. de otro. ¿Perdón? Ah, no se ve la pantalla. Ok, gracias por informar. Ahora sí se ve. Sí, sí, ya se ve. Sí. Ah, perfecto, listo, listo. Ok, entonces fíjense. Repito, ¿no? El segundo ejercicio que les traigo es que la suma de un número y el doble de otro es 20 y debemos expresar entonces el producto de los dos números como una función del primer número. Como les comentaba, ¿no? Aquí hay una restricción ya particular porque nos hablan de que vamos a expresar el producto como en el ejercicio anterior, pero que tiene que ser del primer número. No es de cualquiera de los dos. Ahora nos hablan de que es el primer número. Bueno, como el primer número que me hacen referencia es este, cuando me dicen la suma de un número, este sería un número, es el primer número, y el doble de otro es el segundo número. ¿Ve? Es el segundo. Entonces, el paso número uno es identificar constantes y variables. Pero la constante que me dan acá es 20, porque 20 si no va a cambiar, puede ser cualquiera el número, pero la suma de ellos dos, sea cual sea su condición, tiene que ser 20. Entonces 20 es la suma de un número y el doble de otro. ¿Y cuáles serán esas variables? Las variables serían X, ¿verdad? O sea, que es un número y el otro sería Y, que es otro número. ¿Ve? Ahí tenemos entonces constantes y variables. ¿Hay algo más que tengamos que identificar de ese ejercicio? ¿Algo más que me diga el enunciado? Yo no veo ya algo más. Entonces pasamos al paso número 2. El paso número 2, ¿qué pide? El paso número 2 pide identificar la magnitud, ¿ok? Que se tiene que modelar, ¿cierto? ¿Y cuál es la orden aquí? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio que hagamos? Esta es la orden, ¿sí? Nos están pidiendo expresar, ¿ok? Ahí nos están dando una orden. Cuando me piden expresar, ¿qué es lo que me piden expresar? El producto de los dos números. Exacto. Uy, pues ya que por ahí que está gritando. El producto, ¿verdad? Entonces, la magnitud a modelar es el producto de los números. Entonces, le escribimos acá, mi magnitud a modelar es el producto de los dos números. ¿Y qué letra le asignamos? Muy bien. Entonces, ahora nos vamos al paso número 3. ¿Cuál es el paso número 3? Definir una ecuación para calcular el producto de esos dos números.
como el producto de los dos números, los números que tenemos es X y Y, entonces ese producto es X por Y y depende de dos variables, de la variable X y de la variable Y. ¿Okay? Entonces, este es una expresión un poco, o sea, no es común para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros venimos estudiando funciones que dependen de una sola variable. ¿Ok? Y acá tenemos una función que depende de dos variables. ¿Ok? Y esta no es una función que sea, digamos, usual para nosotros en este curso de cálculo diferencial, porque nosotros vamos a estar manejando funciones que dependen de una sola variable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos encontrar una ecuación auxiliar, porque aquí se nos tranca el juego, porque nos está pidiendo una función que depende de dos variables y necesitamos es que dependa de una sola variable. Se nos trancó el juego. ¿Cómo lo destrancamos? Lo destrancamos usando una ecuación auxiliar, y por eso entonces es que el procedimiento nos dice, mira, es momento de que identifiques una ecuación auxiliar. Y ese es el paso número 4. La ecuación auxiliar. ¿Qué es la ecuación auxiliar? La ecuación auxiliar es una condición que te pone el problema. Y puede ser una condición explícita, como es en este caso, o una condición implícita, que puede ser sujeta a una condición geométrica o alguna otra condición teórica asociada al contexto del problema, pero en este caso está implícita. Cuando yo digo, está explícita. Cuando yo digo explícita, porque el problema te lo está diciendo. El problema te está diciendo, ¿ok? ¿Qué te dice el problema? El problema te está diciendo que la suma de un número y el doble de otro es 20. Esto es lo que te permite determinar la condición o ecuación auxiliar. Porque ¿cómo se escribe la suma de un número con el doble del otro? O sea, si un número es X, entonces el doble del otro se escribe como 2Y, porque el doble es multiplicar por 2. ¿Cierto o falso? ¿Verdad? Entonces aquí, esto que está aquí expresa tácitamente que este es un número y este se está sumando con el doble del otro. Y te dice claramente el enunciado que esa suma da 20. Entonces, esto es X más Y igual a 20. Pero como te está diciendo, fíjate bien lo que te dice el enunciado. El enunciado te dice que expreses al producto como función del primer número. El primer número es un número. Lo que quiere decir que para mi definición es X. Entonces eso quiere decir que yo tengo que despejar, o sea, me tiene que quedar en función de X. Eso quiere decir que la Y no va a formar parte del modelo. El modelo tiene que estar expresado en términos de X. Por lo tanto, ¿ok? Esta Y ahora, ¿verdad? Yo tengo acá que 2Y sería a 20 menos X. Por lo tanto, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo y Y sería igual entonces a 20 menos X dividido entre 2. Ya eso me lleva entonces al paso número 5, ¿verdad? Porque el paso número 5, ¿qué me dice el paso número 5? ¿Alguien lo recuerda? Paso número 5, ¿lo anotaron? Paso número 5 es ahora. En términos de una sola variable, como ya voy a eliminar a la Y, porque fíjate que originalmente yo la tenía así, oye, mi producto es X por Y, pero ahora solamente lo voy a expresar en términos de X. ¿Por qué en términos de X? Porque eso es lo que me está diciendo el problema. Solamente en términos de X. Es decir, solamente en términos de X, entonces yo me quedo con la X, pero la Y la tengo que decir que es 20 menos X dividido entre 2. Y ya encontré una expresión que solamente depende del primer número que yo definí como X. Usted le pudo haber puesto la letra que usted quiso, la que usted le dio la gana, porque usted es el que está diseñando, usted es el que está modelando y el modelo se haría en función de lo que usted está pensando. Usted le pudo haber colocado T, le pudo haber colocado U, le pudo haber colocado W, yo le coloqué X, pues, ¿ok? Pero usted pudo haber colocado la letra que usted consideró era la que representaba la situación, y eso es suyo, eso es muy particular suyo, ¿ok? Pero cuando ya yo llego acá, ¿verdad? Que expreso este modelo,
yo tengo que definir ahora el dominio de ese producto. Y como dentro de las condiciones, ¿verdad? Dentro de las condiciones, no hay algo particular que te diga que X tiene que satisfacer una condición básica, ¿ok? Y esto que te está expresando aquí, ese producto, queda en términos de la multiplicación de dos números y se transforma en un polinomio. Los polinomios tienen dominio en todos los reales, entonces usted puede decir que el dominio de esta función es todos los reales y no hay más condiciones que evaluar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, todo bien, todo bien. Chévere. Pónganle una pausa ahí a la persona que está grabando. Voy a tomar un poquito de agua y ya regreso. ¿Cuántos ejercicios voy a hacer? Bueno, más o menos me queda como media hora de clase, ¿ok? Así que vamos a ver cuántos podemos hacer en media hora. Entonces ahora voy un poquito más rápido porque ya hemos visto algunas cosas, ¿no? Entonces, en este ejercicio, dice, un rectángulo tiene un perímetro de 20 metros. Exprese el área del rectángulo como función de la longitud de uno de sus lados. Piense que para resolver un problema de estos, te tiene que estar claro en lo que es un rectángulo, en lo que es un perímetro, en lo que es un área y en lo que es un lado. O sea, si usted no comprende lo que es un rectángulo, un perímetro, un área, un lado, o sea, se le va a dificultar. El problema no es difícil, la cuestión, lo difícil es que no sabemos lo que nos está diciendo el problema que tenemos que hacer. Eso es una cosa diferente. ¿Ok? Entonces, en este caso, sí podemos hacer una figura, dibujar, esbozar, hacer un diagrama, o sea, representar gráficamente la situación, sí, porque es un rectángulo, ¿ok? Entonces yo puedo plantear un rectángulo, ¿okay? Yo puedo decir, bueno, sí, un rectángulo, vamos a hacerlo acá, hago mi figurita, ¿ok? Oye, un rectángulo es algo como esto. Es un rectángulo. Oye, vamos a hacerlo mejor, porque se ve como feíto, ¿no? Podemos insertar una figura, aquí es más fácil, porque podemos decir un rectángulo. Esto es un rectángulo. Chévere. Eso es lo bueno de tener tecnología. Eso es un rectángulo que está allí. Si me dicen que el perímetro es 20, ¿ok? Bueno, sí, el perímetro puede ser 20, pero el perímetro es 20. ¿Qué es el perímetro? El perímetro es la suma de los lados de una figura. El rectángulo es una figura geométrica tal que tiene par de lados paralelos y par de lados iguales. Es decir, si yo digo, por ejemplo, que esto es X, ¿verdad? Entonces, este lado de aquí arriba también es X. Y si nosotros decimos que esto es Y, entonces este lado de la derecha y el lado de la izquierda también es Y. Eso es lo que me está diciendo el rectángulo. Ahora, yo conozco cuánto valen esos lados, ¿ok? ¿Cuánto valen esos lados X? ¿Cuánto valen esos lados Y? Yo no los conozco. Yo lo único que conozco acá es que el perímetro es 20. O sea que ese 20 que está allí es la constante, ¿no? Entonces yo puedo definir, oye, esa constante, ¿ok? Además de las variables, o sea, tengo que definir mi constante y tengo que definir mi variable. En este caso la constante es 20 y 20 es el perímetro. Yo puedo definir un valor X y un valor Y como variable porque yo no los conozco. Y en este caso X lo defino como la base y a Y lo defino como la altura. Ambos son lados, ¿ok? Ambos son lados. O sea, la base es un lado de la figura y la altura también es un lado de la figura. O sea, ellos no dejan de ser lados. Solamente que nosotros los bautizamos como base y altura por la posición que están, la posición relativa, la ubicación relativa que están tomando esas dos letras en la figura que tú dibujaste. Alguien pudo haber colocado la X como altura y la Y como base, ¿ok? Está bien. Alguien le pudo haber colocado A y B, está bien. O sea, tú vas a colocar la letra con la que te sientas cómodo, la situación con la que te sientas cómodo. Eso lo estás definiendo tú porque usted es el modelador. En este caso, usted es el modelador matemático, ¿ok? Entonces, usted hace, siempre y cuando tenga lógica matemática, todo esto que está haciendo. Entonces, el paso número 2. El paso número 2 es definir la magnitud a modelar, ¿ok? La magnitud a modelar es el área del rectángulo, ¿sí? Exprese el área del rectángulo.
Entonces, esto, ¿verdad? Que está aquí es la orden que te está dando el problema. Esto es lo que tú tienes que hacer. ¿Y cuál es la orden? El área. ¿El área de qué? De un rectángulo. Ah, bueno, entonces la magnitud a modelar es el área del rectángulo. ¿Ok? Entonces, el área de rectángulo, si yo le tengo que asignar una letra, ¿qué letra le voy a asignar? A. Ya, perfecto. La Muy bien, ya le agarraron la idea. O sea, es así, sin complicaciones. Paso número 3. Ahora entonces, esa A, yo tengo que decir cómo se calcula. ¿Cómo se calcula la A? Ah, bueno, la A es el área, base por altura. Si la base es X y la altura es Y, es X por Y. Y entonces esta área depende de dos números. Depende de X y de Y. Entonces, fíjate ahora, mira lo interesante. Tienes que ver lo interesante del problema. Porque en el caso anterior, en los dos casos anteriores te decían, expresa el producto como tal cosa. Ah, bueno, tú decías P porque no sabías qué significaba el producto. Pero, y la función era X por Y. Fíjate, es la misma cosa, X por Y. Ah, pero ahora X por Y es un área. ¿Ves? Entonces, ya lo bonito de esto es que esas cosas que antes no tenían significado y no tenían sentido, ahora empiezan a tener un significado, empiezan a tener un sentido y empiezan, oye, sí, la matemática es para esto, pues. Ahora es un área y el área y es lo mismo que el producto. O sea, que lo que yo hice anteriormente lo puedo aplicar ahorita, porque ahora tengo una función que depende de dos variables. Y como depende de dos variables, yo no puedo continuar con dos variables. El problema te va a pedir que lo hagas con una sola. Y que lo hagas en función de quién? En función de la longitud de uno de sus lados. Entonces, uno de sus lados te toca escoger cuál. X o Y. Eso lo vas a decidir tú. Algunos escogerán X, otros escogerán Y. Yo me quedo en función de quién? De X. ¿Por qué? Porque X es lo que nosotros manejamos normalmente. Y como X es la base, entonces yo tengo que buscar una ecuación auxiliar. Y ese sería entonces mi paso número 4. Encontrar una ecuación auxiliar que me relacione las variables X con Y. ¿Sí? La ecuación auxiliar. Y allí entonces es donde utilizo la constante del problema. La constante del problema te está diciendo que X vale, que hay algo que vale 20. ¿Qué es lo que vale 20? El perímetro. ¿Cómo se calcula el perímetro? ¿Alguien me puede decir cómo se calcula el perímetro? La suma de los lados. Ese perímetro P es la suma de los lados. Es decir, hay dos lados que valen X y hay dos lados que valen Y. Y esa suma vale 20. Ah, ya estamos listos. Porque encontré una ecuación que me relaciona tanto la X como la Y ahora yo puedo despejar a la Y en función de X. De hecho, la mitad de 2 es 1, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 20 es 10. Entonces aquí me queda realmente que X más Y es igual a 10. Por lo tanto, Y se puede expresar como 10 menos X. Y una vez que ya yo tengo esa expresión, ¿ok? Que es lo que significa expresar en uno de sus lados, esto que está aquí, que es uno de sus lados. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Paso número 5. ¿Y cuál es el paso número 5? Paso número 5 es que ya yo esa área no la voy a expresar en términos de X y de Y como la tengo aquí en el paso número 3, sino que yo decidí que va a ser uno de sus lados era X. Entonces aquí el área va a quedar en términos de ¿quién? De X. Pero fíjate, inicialmente yo la tenía así, X por Y. ¿Ok? Pero ahora, como definí que era en términos de X y esta X, ¿ok? Esta X es esta de aquí, ¿ok? Que es esta de aquí. Entonces, ahora yo me tengo que quedar solamente con el área en términos de X. Yo me quedo con esa X, pero la Y, o sea, esta Y, tengo que traerla para acá, ¿ok? ¿Y quién es esa Y? Esa Y es 10 menos X. O sea que yo puedo decir que el área de X es igual a X por 10, 10X menos X por X, X cuadrado. Entonces fíjate cómo es la parábola realmente, una parábola que es un polinomio de segundo grado, es un modelo matemático que te ayuda, ¿ok? A determinar áreas. Es decir, que las áreas se pueden determinar a través de un modelo cuadrático. Ok, ahora sí. Si ya yo tengo entonces el modelo cuadrático que define el área, ¿cuál sería el dominio para esa función? ¿Cuál es el dominio para esa función? Sería todos los reales. Eso que dijiste está bien si el modelo es
una parábola, y una parábola es un polinomio, y un polinomio tiene el dominio en todos los reales. Pero en este caso, la X ya no tiene un significado como el anterior, que podía ser cualquier número. Entonces tienes que contextualizar, ¿ok? Porque la X en este caso es la base de un rectángulo. Tú puedes decir que una longitud es negativa. No, eso es imposible. Entonces, ¿las longitudes cómo son? Todas son positivas. Todas Entonces sería reales. desde el 0 hasta el infinito. Y usted lo ha dicho. Creo que es sencillo, pero tienes que contextualizar, no puedes, o sea, las letras, si las letras tienen un significado, entonces tienes que contextualizarlas y ponerlas en el contexto. ¿Sí me explico cuando te digo contextualizar? Sí, sí. Perfecto, excelente. Entonces ya ese es el paso. Fíjense que es un ejercicio muy sencillo, ¿cierto? Claro, estamos haciendo los ejercicios más sencillos que tiene la guía, pues porque son los primeritos. A medida que vayan evolucionando, ¿ok? A medida que vayan evolucionando, van a encontrarse entonces con, digamos, un requerimiento adicional. Por ejemplo, y este sería, yo creo que ya uno de los últimos, el ejercicio, pues, para no quitarles más tiempo de su sábado, ¿ok? Que les agradezco mucho, de verdad, que hayan estado pendientes de la clase. Dice, expresar el área de un triángulo equilátero como función de la longitud de uno de sus lados, ¿ok? Entonces, bueno, vámonos inmediatamente, ya por ello ustedes tienen la metodología y escribimos, bueno, vamos al paso 1. El paso 1 es dibujar el triángulo equilátero. Entonces, bueno, vamos a dibujar un triángulo. Si vamos a dibujar un triángulo, el triángulo que sea, triángulo equilátero, ¿cuál es la característica del triángulo equilátero? La palabra X, esta palabra X que está acá, cuando dice X, esta palabra X, exacto, la palabra X quiere decir igual. Y la palabra látero quiere decir lado. Eso quiere decir que es un triángulo que tiene todos sus lados iguales. Muy bien, ¿ok? Pero si tiene todos sus lados iguales, ¿ok? Fíjense bien, vamos a considerar que ese triángulo, vamos a considerarlo así, ¿eh? Es porque, ¿qué letra le ponemos a los lados? Si tiene todos sus lados iguales, podemos colocar X, ¿verdad? Es X. Y entonces, cuando yo tengo que identificar en ese triángulo constantes y variables, porque esa es una de las, digamos, de lo que me pide el paso que yo tengo que hacer. Oye, identifica aquí cuál es lo constante, las constantes, y cuáles son las variables. Te está diciendo variables, te está diciendo constantes. ¿Qué escribirías allí? ¿Hay alguna constante? ¿Hay algo que sea constante en este ejercicio? Que todos sus lados siempre van a medir lo mismo entre sí. Pero más que constante, eso ya forma parte de, digamos, del contexto que es el triángulo equilátero. Y cuando ya tú dices que, fíjate, colocamos allí las 3X que están allí, ya estás identificando eso. ¿Los ángulos no serían una constante? Los ángulos, lo que sucede es que, exactamente, pues, los ángulos de un triángulo equilátero, vamos a colocarlo acá. Por ejemplo, los ángulos de un triángulo equilátero son 60 grados. O sea, esto es 60 grados, esto es 60 grados y esto es 60 grados. Sí, es verdad, también. 60 grados es una constante, pues. Y siempre, perfecto, vamos a considerarlo así, pues. 60 grados, que son los ángulos internos, ¿no? ¿Hay algo más por allí? Porque independientemente de lo que valga X, ¿sí? De lo que valga el lado, siempre va a ser 60 grados el ángulo interno. Eso es verdad. Bueno, variable puede ser X, ¿no?
que es el lado del triángulo, ¿no? ¿Hay alguna otra variable? No. Ok, chévere. Entonces vamos a ver si es verdad que no hay otra variable. Vamos a ver qué nos encontramos en el camino. Ojo, tú puedes aquí definir constantes y variables y no te has dado cuenta de la generalidad, ¿ok? Pero es probable que cuando estés desarrollando el problema te des cuenta de otras constantes o variables que no las identificaste al principio, porque en este caso se les pasó una. Ya se van a dar cuenta cuál es. Paso número 2, magnitud a modelar, ¿cierto? Magnitud a modelar. Entonces, ¿qué magnitud vamos a modelar acá? ¿Cuál es la orden que nos están dando aquí? El área del triángulo. El área del triángulo. Muy bien. El área del triángulo. Del triángulo. El área del triángulo la vamos a identificar con la letra A. ¿Cierto? Se puede hacer con la letra A, ¿no? Ok. Paso 3. Tenemos que decir cómo se calcula ese área. El área normalmente se calcula base por altura. Oye, la base la definimos como el lado del triángulo, ¿no? O sea, ya esa sí la teníamos allí definida, la base, ¿no? Que es la base X. O sea, aquí yo puedo decir que esta es la base. Pero yo no definí la altura. Y ahí, por eso era que les decía que allí les había faltado de repente considerar que este segmento de recta por acá, ¿verdad? Al que puedo llamar, normalmente se le llama H. Entonces nosotros decimos acá que H es la altura del triángulo. Entonces yo puedo decir, y decimos realmente, ¿ok? Que el área depende de dos valores. Depende de la base, que es X, y depende de la altura, que es H. Y normalmente lo calculamos como base por altura sobre 2. Y fíjense cómo tenemos ahora una ecuación que me permite calcular el área del triángulo. ¿Ok? Entonces, teniendo el área del triángulo X por H sobre 2, observamos que nos depende de dos variables, tanto de X como de H. Pero el problema nos pide, ¿ok? En función de quién. O sea, el problema nos está exigiendo, ¿ok? Exigiendo que hagamos el cálculo de un área, pero como función de la longitud de uno de los lados. O sea, ella es claro la longitud de uno de los lados. Y la longitud de uno de los lados es X, por ejemplo, que son los tres lados iguales. Entonces, realmente no me está diciendo, no hagas área en función de X y H, haz solamente o exprésame el área en función de X, y en función de X entonces sería el paso número 4, y tenemos que buscar entonces una ecuación auxiliar. ¿Sí? Hay que buscar una ecuación auxiliar que me relacione. ¿Sí? La idea de la ecuación auxiliar es que ustedes encuentren una relación entre X y H a partir del contexto que les están dando. Y aquí fíjense que no les dieron ninguna constante. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos esa ecuación auxiliar? ¿Dónde estaría la relación entre X y H para que sea una ecuación auxiliar? ¿Dónde estaría la relación? ¿Dónde estaría la relación? A ver. ¿No la ven? Entonces, fíjense, aquí es donde la cosa se pone complicada. Porque el problema, ¿no? Fíjense que en los anteriores le daban una constante y esa constante normalmente les ayudaba o les permitía
encontrar una relación entre las variables que permitiera esta ecuación auxiliar para ustedes hacer el despeje. Acá no le están diciendo nada, absolutamente nada explícito. Entonces, por eso es que yo les decía que habían formas explícitas y formas implícitas de decir las cosas. En este caso hay una forma implícita de decir las cosas, que es cuando ustedes le dicen que el triángulo es equilátero. ¿Entienden? Que el triángulo es equilátero. Porque cuando el triángulo es equilátero, observen lo que sucede acá. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Entre ellas, y voy a hacer la más sencillita de todas, que puede ser la más complicada de todas. Ojo, la más sencilla no quiere decir que sea la más fácil. ¿Ok? Pero si yo observo la mitad del triángulo, la mitad del triángulo puede ser esta, ¿verdad? Donde este ángulo aquí es 60 grados, pero en un triángulo equilátero, cuando yo trazo la altura hace algo interesante. Este ángulo superior, ¿ok? Lo biseca, es decir, lo transforma en dos ángulos iguales, en dos mitades. Entonces, si era 60, ahora este ángulo mide 30, ¿ok? Y queda 30. Y lo interesante es, ¿ok?, que si este lado es X y este lado es H, entonces este lado es X entre 2. ¿Por qué? Porque la altura divide a la base en dos partes iguales o la divide en dos mitades. Y fíjense que eso no se los dice el enunciado directamente. Por eso es que como no se los dice directamente, nosotros decimos que es implícito. ¿Ok? Implícito. No lo dice directamente. Pero está allí. Si yo no logro ver eso, no resuelvo el problema. Y eso es lo que hace difícil la parte de modelación matemática. ¿Ok? Que si no logramos ver ese más allá, no vamos a poder resolverlo. Ahora, hay muchas formas de trabajar la relación entre estas variables. Una de ellas puede ser Pitágoras, pero Pitágoras puede ser algo engorroso. ¿Ok? Yo preferiría, por ejemplo, aplicar funciones trigonométricas. Y yo pudiera decir, por ejemplo, oye, si me fijo que puede ser este ángulo, o sea, yo puedo escoger cualquiera de los dos ángulos, tanto el ángulo de 60 como el ángulo de 30. Si me fijo en el ángulo de 60 y quiero una relación entre H y X, yo puedo relacionar el cateto entonces opuesto a 60 con la hipotenusa y habría una relación entre H y X. Pero también podría relacionar el cateto opuesto con el adyacente y también encontraría una relación entre H y X. En ambos casos encuentro una relación entre H y X. Pero si relaciono el cateto opuesto con la hipotenusa, voy con la función seno. Y si relaciono ambos catetos, voy con la función tangente. Y esa ya sería una decisión de cada quien. Por ejemplo, si yo planteo el seno de 60, el seno de 60 es cateto opuesto, que es H, entre la hipotenusa, que es X. Y fíjate que el seno de 60, ¿cuánto vale? El seno de 60 vale raíz de 3 sobre 2. Y entonces esto es igual a H sobre X. Y si yo despejo H, ¿ok? Esta X que está dividiendo, entonces pasa multiplicando. Entonces me va a quedar raíz de 3 multiplicado por X dividido entre 2. Y esto es igual a H. Y aquí encuentro una relación entre la H y la X, ¿ves? Ya yo sé entonces cuánto vale H en función de X. Y eso puede trabajarse de esa manera. Ah, pero también puedes plantear la tangente. Si en vez de trabajar con el seno del ángulo, te planteas que puedes trabajar, acá te planteas la tangente de 60. Tangente es cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Y cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto es H y el cateto adyacente es, perdón, la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, sí. H entre X medio, cateto opuesto entre cateto adyacente al ángulo 60 grados. ¿Cómo nosotros identificamos cuando un cateto es opuesto y cuando es adyacente? El opuesto es el que está de frente y el adyacente es el que forma el ángulo. El tangente es cateto opuesto entre adyacente, entonces sería H entre X sobre 2. ¿Ve? Ah, bueno, entonces si eso es así, ¿ok? Yo puedo considerar que esta H es H entre 1, ¿verdad? Y entonces aquí me quedaría X sobre 2 y planteo... Disculpa una pregunta.
Se me fue la señal y no pude escuchar bien. ¿Estos son el teorema del seno? No, no es el teorema del seno, es simplemente el seno como como una relación trigonométrica, porque el teorema del seno te involucra otras cosas. ¿Ok? Ah, ok, está bien. Sí, el Gracias. teorema del seno es para que cuando tú dices que el seno de A entre A igual al seno de B entre B igual al seno de C entre C, eso es cuando tiene ya triángulos que son escalenos y entonces vas a establecer relaciones entre los ángulos y los lados generales, pero no, esto es simplemente tienes un triángulo que es rectángulo porque él es rectángulo y cuando es rectángulo puedes plantear razones trigonométricas de sus ángulos agudos, ¿ok? Ahora, la tangente de 60, ¿cuánto vale la tangente de 60? ¿Se recuerdan cuánto vale la tangente de 60? ¿Cuánto vale la tangente de 60? La tangente de 60 es raíz de 3. Profe, raíz de 3, ¿no? Raíz de 3, perfecto. Entonces, fíjate, tangente de 60 es raíz de 3. Y cuando hacemos aquí la doble C, me va a quedar 2 por H dividido entre 1 por X, que es X, ¿ok? Y como yo quiero despejar la H, entonces esta X que está dividiendo pasa multiplicando y te quedaría raíz de 3 por X es igual a 2 por H. Y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo y te queda raíz de 3 por X, ¿sí? Sobre 2 es igual a H. Fíjate cómo llegas a la misma expresión. O sea cual sea el camino que tú escojas, vas a llegar a la misma expresión porque eso es lo bonito de la matemática. Lo bonito de la matemática es que es exacta. Entonces, sea cual sea el planteamiento que tú hagas, si haces un planteamiento razonado, razonable, lógico, ¿ok? Te va a llegar a la misma expresión. Entonces, usted ahora ya le toca considerar el paso número 5. El paso número 5 es que yo tengo mi área que depende de X y de H, ¿ok? El área depende de X y de H. De X y de H. Y o sea, cuando depende de X y de H es X multiplicado por H dividido entre 2. Pero ahora tiene que depender solamente de X, que es la solicitud que tiene el enunciado, porque el enunciado dice que lo expresemos en función de uno de sus lados. Pero es que el lado es X, porque los tres lados son iguales. Entonces, yo tengo que quedarme solamente, ¿ok? Solamente con esta X. Es decir, con esta X de aquí. ¿Ven? Entonces, ¿qué es esta que voy a escribir aquí? Ah, bueno, como es así, entonces la X yo la dejo igual, ¿ok? Pero esa H, o sea, yo ahora tengo que expresar esa H en términos de X, entonces me va a quedar raíz de 3 sobre 2 por X y todo esto dividido entre 2. Eso es lo que significa que ahora expresemos todo en términos de un solo lado, porque ahora esta H, ¿ok? Viene para acá, ¿sí? Esta viene para acá. Bueno, esto lo podemos acomodar un poco para que se vea mejor matemáticamente. O sea, esto ahora se puede escribir así. X por raíz de 3x dividido entre 2 y todo esto está dividido entre 2. Eso quiere decir que en el numerador tenemos x por raíz de 3 por x sería raíz de 3 que multiplica a x al cuadrado porque x por x es x al cuadrado y esto está dividido entre 2 y esto a su vez está dividido entre 2. Pero ese 2 que está en el denominador nosotros podemos considerar que está dividido entre 1 porque todo número, ¿sí? Todo número está dividido entre 1 y al estar dividido entre 1 podemos hacer una doble C y al hacer entonces una doble C me va a quedar raíz de 3x cuadrado por 1 es raíz de 3x al cuadrado y 2 por 2 en este caso es 4. Ah, eso quiere decir que el área en términos de X me está quedando como raíz de 3 dividido entre 4 multiplicado por X al cuadrado. Y fíjense cómo nuevamente el modelo cuadrático, la parábola, esa que vimos en clase que era X cuadrado, nos ayuda en este caso a modelar el área de un triángulo. Fíjense lo interesante, o sea, cada uno de esos modelos que yo les expliqué en las clases tiene un uso particular dentro de la matemática. El polinomio cuadrático es el ideal para hacer el cálculo del área de cualquier cosa. Cualquier cosa que usted le vaya a calcular el área, al final va a terminar siendo un modelo cuadrático, una parábola. Entonces, cuando yo llego al área, yo tengo que definir el dominio. ¿Y cuál es el dominio? En este caso, X que pertenece a los reales, ¿cierto? Los reales.
Fíjate que si tú dices los reales, otra vez dices los reales, tú estás diciendo que X puede ser negativo y usted está hablando de que X es el lado de un triángulo. ¿Puede ser negativo? Solo los reales No puede positivos. ser. Exacto, o sea que sería desde 0 hasta más Hasta el infinito. infinito. Entonces fíjate que si tú haces todo este procedimiento y vienes, y vienes al final y dices que el dominio es todos los reales, mataste el ejercicio. ¿Sí me explico? Porque ya me está diciendo que yo puedo meter allí un triángulo que tenga un lado negativo y eso está demostrando que tú no estás dominando el contexto del ejercicio, o sea que no estás dando una solución adecuada al problema que se te está pidiendo que resuelva. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ok, ahí vamos viendo la cosa. Entonces, sí, es que siempre hay que contextualizarse, o sea, hay que definirse, pues, en el paso que está. Bueno, muchachos, entonces, ya yo les pasé por el grupo ejercicio y ahora lo que les queda es darle allí, siéntense este fin de semana, ¿ok? El examen creo, ya les voy a pasar, voy a corroborar la fecha, el examen ya no se va, creo que no se va a hacer el próximo viernes 23, ¿de acuerdo? Por la cuestión de las elecciones. Entonces van a tener una semana más para estos temas, pero ya, o sea, yo estaría avanzando, ¿de acuerdo? Yo el lunes no los puedo atender a los alumnos de mi sección 15 y 16, porque el lunes ya ustedes saben, voy a estar ocupado, pero entonces yo les estoy escribiendo y vamos a ver si resuelvo algunos ejercicios y los monto por el YouTube, y ahí vemos, pues, ¿ok? O si en la semana después, el martes o el miércoles, los convoco otra vez a una clase para resolver más ejercicios de la guía. Y ustedes me vayan diciendo, profe, haga el tal, profe, haga el número tal, profe, haga el número tal, y vamos resolviendo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, buenas noches, no les quito más tiempo. Yo les voy a pasar un PDF con los ejercicios con ejercicios que resolvimos. El pana por allí, el compañero por allí que está grabando, pásalo por los grupos para tener el video y hacerle la reproducción del video. Agradecido con ustedes por la atención. Hasta la próxima. Chau, chau. Está bien, profe. Vale, pues. Ok, dale, está bien, Hans. Así me encanta la Agradezco. clase de matemáticas. Gracias, profe. Entonces, listo. Dios lo bendiga y hablamos. Chau, chau, chau. Listo. Cuídense mucho. Dale, pues, Pendiente. chao.